Que Dios les bendiga, mis apreciables hermanos. En esta mañana quiero compartir un tema con ustedes que lo hemos titulado El decreto de la ley dominical. Realmente, ¿cuánto faltará para que se dé la ley dominical? Algunos piensan que ya está para ser instituida. Sin embargo, hay 3 eventos que por el momento no lo permiten, tienen que realizarse para que se dé el decreto de la ley dominical. Mientras eso no ocurre, es imposible que se dé la ley dominical. El primero de ellos es que el decreto de la ley dominical vendrá cuando se haya realizado la unión entre la iglesia y el Estado. En el deseo de todas las gentes, en el índice, en la nota 1 de la página 91, leemos lo siguiente. Ha sido el objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se le oponen. Debe darse entonces la unión entre la iglesia y el Estado. Tenemos un ejemplo de esto en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice ahí las escrituras, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí todas las naciones adoraron la estatua de oro como el dios de Babilonia por un decreto, por una ley del Estado. Aquí está unido el Estado y la religión. De manera que para que se dé el decreto de la ley dominical tiene que haber esa unión entre el Estado y la iglesia. Otro punto bien interesante es que las iglesias protestantes deben influir sobre el Congreso para que imponga sus leyes, sus doctrinas, y de esa manera pues se hará ese decreto de la ley dominical. En Eventos de los Últimos Días, en la página 134, leemos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición que se adore al papado. 2 puntos interesantes: la unión entre el Estado y la iglesia y la influencia de las iglesias protestantes en los Estados Unidos sobre el Congreso para que emita leyes apoyando sus doctrinas. Y finalmente hay un tercer punto que debe darse, y es que Estados Unidos debe dirigir el nuevo gobierno mundial. Quizás después de una gran batalla,
Estados Unidos quedará como el único líder mundial del nuevo gobierno universal. Está predicho en Apocalipsis 13:12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia representa a los Estados Unidos, y para que Estados Unidos ejerza esa autoridad de tal manera que le permita al papado establecer el domingo como día de reposo, Estados Unidos debe ser el que dirija el nuevo gobierno mundial. Entonces estará preparado el camino para la imposición del decreto de la ley dominical. Aunque ya está archivada en el Congreso de los Estados Unidos, porque el 29 de febrero de 1892, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró en la decisión respecto de la Iglesia Trinity que esta es una nación cristiana. Y el verano siguiente, ambas cámaras del Congreso, juntamente con el presidente, cedieron a la presión y declararon que el día de reposo del cuarto mandamiento era el domingo, primer día de la semana, con lo que los magistrados civiles fallaron con respecto a una cuestión religiosa y así comprometieron el gobierno a este procedimiento. La ley dominical ya está archivada, solamente se necesita que un contexto político y religioso para que pueda ponerse en vigencia. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Entonces se dará el decreto de la ley dominical. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Aquí está esto escrito en Eventos de los Últimos Días en la página 132. El papado va a recuperar su poder. Según la profecía de Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus heridas, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí podemos ver esa profecía que está anunciando la recuperación del poder papal. Llegará un momento cuando en todo el mundo la única religión que ha de ser aceptada por el nuevo orden mundial será la Iglesia Católica Romana, y todos estaremos obligados a guardar el domingo como día de reposo. Tendremos que ir a misa a adorar el santo día domingo, tal como lo establece la Iglesia Católica Romana. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La Iglesia Católica recupera el poder que perdió en la Edad Media, cuando tenía ese poder civil sobre todas las potencias europeas. Ahora lo va a recuperar en todo el mundo y lo va a utilizar para perseguir a todos aquellos que no acepten sus enseñanzas. En Apocalipsis 13, del versículo 16 al 18, hay una profecía que anuncia la pronta venida del Señor Jesucristo. Cuando esto se dé, mis hermanos, estamos pronto para la segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios, y hacía que todos, pequeños y grandes,
y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Una profecía enigmática que nos muestra que en el futuro, cuando se dé este acontecimiento, estaremos pronto para ser trasladados al reino de los cielos. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. El decreto de la ley dominical será la prueba final para la iglesia adventista. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia, hermanos. La ley dominical es una gran prueba para la iglesia adventista. Y todos aquellos que no tengan la fe suficiente para enfrentar ese gran desafío, es posible que, así lo afirma la profecía, que se quedarán en el camino, ya no podrán continuar con el pueblo de Dios. Por eso la preparación para enfrentar esos desafíos es ahora. Este es el momento cuando tenemos que despertar. Este es el momento cuando debemos orar. Este es el momento cuando debemos de estudiar la palabra de Dios. Es el momento de alimentarnos para estar preparados con una fe capaz de soportar las preocupaciones mundanales. Una fe capaz de soportar el estrés. Una fe capaz de soportar las persecuciones e incluso la muerte misma. Estar dispuesto no solamente a predicar, sino a morir por la verdad, por el mensaje del tercer ángel que anuncia que el hombre debe obedecer a Dios antes que a los hombres. La obra pronto ha de terminar y los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Después de la ley dominical, después de ese tremendo zarandeo, surge la iglesia triunfante. Según Efesios 5, 26, 27, esta será la iglesia que estará en aquellos días para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que surgirá. Esta es la iglesia que se irá a la batalla, que peleará contra el dragón, la batalla final del Dios Todopoderoso, cuando, acompañada por los ángeles, por el poder del Espíritu Santo, enfrente los desafíos de leyes en contra de la palabra de Dios. Por su fe serán vencedores hasta que finalmente sean trasladados al reino de los cielos. Muchos conversos se unirán a la iglesia adventista. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino, pero otros vendrán y ocuparán sus lugares. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina de la nación. Se repetirá la historia
será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será elegido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. La iglesia adventista será perseguida en todas las naciones del mundo. Pero, mis hermanos, no tenemos que temer, porque el que habita al abrigo del Todopoderoso será protegido por ángeles extraordinarios. Ángeles en forma de guerrero vendrán y nos darán el apoyo, nos darán sus manos para que podamos seguir adelante en nuestra lucha proclamando el mensaje del Señor Jesucristo. Es cierto que la Iglesia Católica va a recuperar su poder, pero será por un breve tiempo. Apocalipsis 17:10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, el reinado de la Iglesia Católica no va a ser por tantos años como lo fue en la época pasada. Será un breve tiempo, porque esos tiempos serán acortados por amor a los salvados, y entonces vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todos los santos que guardaron los mandamientos de Dios en una forma extraordinaria serán levantados del polvo de la tierra, serán transformados y llevados hasta la patria celestial para gozar de la vida eterna, levantados del polvo de la tierra por el poder de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. Jesús pronto volverá. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases. Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la relación que existe entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está para acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esa crisis espectacular es la gloriosa venida de Cristo, que viene por su pueblo, que ha peleado la batalla de la fe, que ha luchado en un mundo que está en contra de los mandamientos de Dios, un mundo que se va detrás de los placeres, pero que su iglesia sigue la lucha para poder entrar victoriosos hasta el reino de los cielos, a la patria celestial. Nuestro destino está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se colían y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El consejo del Señor Jesucristo es: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Preparémonos para la crisis final. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, casa de Dios. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación de Jehová. Nuestros amados hermanos, es cierto que habrá una ley dominical, pero hay un Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, es el que nos dará la protección y nos dará la victoria, y seremos llevados al reino de los cielos. No tenemos que temer, porque la victoria
victoria está asegurada. La resurrección de Jesucristo es el símbolo de nuestra victoria y Él en la cruz los exhibió públicamente. Allí proclamó la victoria para todo el universo, la victoria para su pueblo. La iglesia adventista entrará al reino de los cielos custodiada por millones de ángeles. Alabado sea el Señor, tú puedes ser uno de ellos. No te salgas de este movimiento, no abandones la iglesia, continúa aquí porque esta es la iglesia que Cristo va a venir a traer. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga, hermano.